Ninja Kamui llegó para ser uno de los mejores animes de la temporada y solo lleva un episodio. Con un episodio, este anime ya me gusta más que Solo Level. Pero, ¿qué es Ninja Kamui? Soy Brandon Martínez de Ori-Channel y vamos al video. Ninja Kamui sigue a Joe Higgin, un Nukenin, un shinobi que es exiliado de su aldea por algún motivo en común, un ex ninja que escapó de su clan y se esconde de su pasado violento en la América rural con su familia. Una noche es emboscado por un equipo de asesinos de su antigua organización que exige una retribución sangrienta a Joe y su familia por traicionar su antiguo código. Sé que parece una sinopsis bastante simple, y lo es en esencia, pero lo verdaderamente importante radica en cómo han abordado la dirección y cómo han logrado transmitirlo en este primer episodio, que en mi opinión han ejecutado de manera excepcional en todos los aspectos. No revelaré demasiados detalles sobre la trama para evitar posibles spoilers, ya que estos comienzan desde el primer episodio. Sin embargo, puedo decirles que si son personas que tienden a ser bastante sensibles, es muy probable que se vean profundamente impactados y se identifiquen aún más con nuestro protagonista, Joe. Como ustedes ya saben, soy un monstruo sin sentimientos, pero eso no va a aplicar con la mayoría de ustedes. Adentrándonos en los elementos que hicieron que este primer episodio fuera tan impactante tanto para mí como para muchos de mis seguidores, que ya lo hemos discutido en Discord, uno de los aspectos más destacados es sin duda el excelente arte y animación. Con solo echar un vistazo rápido al video y observar algunas escenas de las peleas que se presentan en este episodio inicial, es evidente la tremenda fluidez con la que están animadas estas secuencias, sin mencionar el impresionante trabajo de la cámara. Además, los diseños de los personajes me parecen sumamente interesantes, a pesar de que no se nos han mostrado todos los que podrían aparecer en la serie. Es justo reconocer el mérito al creador de los diseños originales, quien es Takashi Okazaki, quien previamente ha trabajado en animes como Afro Samurai. A estas alturas, muchos podrían asumir que este trabajo excepcional es producto de un estudio de renombre. Pues imagínate que te digo que me complace sorprenderles al revelar que este es de hecho el segundo proyecto principal del estudio E&H Production, después de Monsters y Byaku Sanjo Hiryu Higoku, el cual también salió en esta temporada y era muy esperado por fanáticos de One Piece. Fundado por el director de la primera temporada de Jujutsu Kaisen, el talentoso director surcoreano Sung-Woo Park. En relación con Jujutsu Kaisen y MAPPA, es importante destacar que personal clave que contribuyó a la aclamada primera temporada está involucrado en este proyecto, como Chie Nishizawa, quien es el director principal de animación. Sin duda, gran parte del crédito por el excelente trabajo que hemos presenciado hasta ahora pues recae en este individuo. Asimismo, Shuji Takahara, director de animación, quien anteriormente trabajó en Undead Girl Murder Farce, aporta su experiencia y talento a este proyecto de Ninja Kamui. Y esto es solo mencionando o dando crédito al excelente arte y animación que hemos visto hasta el momento. Otro punto que se le va a dar muchas flores en este video es la banda sonora, que a pesar de que solamente llevamos un episodio emitido por el momento, lo que he logrado percibir me está encantando, especialmente la que escuchamos en las escenas de las peleas, y ya nos dieron incluso un insert en una parte de este primer episodio. Pero cuando me voy enterando de quién es el que está encargado de la banda sonora, no me sorprende la buena calidad que nos están dando. El autor de ello es Ron o R-O-N, como le quieran llamar, uno de los integrantes del colectivo musical Now Name, famosos por sus bandas sonoras para animes como Dorohedoro, Haito Henson no Gringar y Spy Family, entre otros. Si no han escuchado estas bandas sonoras, se los recomiendo encarecidamente. A pesar de que solo llevamos un episodio, para mí la banda sonora me está encantando. Ori-Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. No puedo olvidar que el opening que nos dieron para este anime es una salvajada total, y es principalmente porque es interpretado por una de mis agrupaciones favoritas, como lo es Cold Rain. Uf,
tremenda canción la que nos dieron. Queda como anillo al dedo esta canción, chicos. Cabe mencionar que este anime estrenará nuevos episodios cada sábado y el primer capítulo se emitió el pasado sábado. Decidí dedicar este video porque he notado que en la América Latina casi nadie conoce este anime. Esto se debe principalmente a que se encuentra exclusivamente en HBO Max y está dirigido principalmente al público estadounidense, malditos gringos, ya que se emite en el canal para adultos Adult Swim. Sin embargo, esto no debería ser una excusa para no darle una oportunidad. Te aseguro que aunque la sinopsis pueda no llamarte la atención o suene sencillo, cada pelea te dejará con un orgasmo audiovisual. El primer episodio ya nos ha mostrado varias de estas y espero que continúe así en el resto de la serie. Mis primeras impresiones de este anime son excelentes en todos los aspectos. Me parece un trabajo fenomenal, especialmente considerando que es apenas el segundo anime o producción de este estudio. El equipo detrás de este proyecto demuestra un talento excepcional, lo cual se refleja claramente en la calidad de este anime, gente. Además, es importante mencionar que se trata de un anime original, lo cual añade aún más mérito a su realización. Por todas estas razones, merece mucho más reconocimiento. Entiendo que el anime de Solo Leveling está recibiendo mucha atención últimamente. Sí, es uno de los más esperados y populares en este momento, pero siendo honesto, hasta ahora no me ha impresionado mucho. Lo encuentro bastante estándar en comparación con otros. Creo que sus puntos destacados son la banda sonora y la animación, que bueno, la banda sonora es por mi papacito Hiroyuki Sawano, y la animación especialmente en las escenas de lucha. Pero más allá de eso, no me ha sorprendido mucho. Planeo dar una opinión más detallada en un video separado para Solo Leveling, así que no se preocupen, hablaré más a detalle de eso en el futuro. Pero si no le has dado la oportunidad a Ninja Kamui, no sé qué estás esperando, amigo, porque este primer episodio es cine total. Lo único que nos queda es esperar que el resto de la serie mantenga este nivel, pero debo decir que este primer episodio es uno de los mejores que he visto en un anime recientemente. El debut de este anime fue impresionante y espero que mantenga esta calidad durante toda su emisión. Personalmente, estaré ansioso cada semana esperando un nuevo episodio, ya que ha establecido un estándar muy alto. Para mí, por el momento, Ninja Kamui supera la adaptación animada de Solo Leveling. Y esa atención que le has dado a Solo Leveling también se lo merece Ninja Kamui.